primer lugar, en nombre del Ateneo de Madrid y de su sección de Medio Ambiente, daros la bienvenida y agradeceros que hayáis venido. Es posible que durante el acto se vaya incorporando más gente, sobre todo de la sierra, por un problema de locomoción a raíz de una nevada de ayer. Y agradecer también, como no, a todos los de Sanación que hayan querido hacer este acto aquí. Es un acto formativo que, por lo menos a unos cuantos, nos viene bastante bien. Así nos vamos enterando de cosas que conocemos solamente de oídas. Y esperemos que a vosotros también el acto y este acto formativo pueda salir. El acto va a tener dos partes, una parte teórica y luego hay una parte de redacción y después de un pequeño descanso. Y yo ya por mi parte, pues no pediros, eso sí, como en los cines y en el teatro, que silenciemos los móviles para no interrumpir. Y bueno, pero que los dejo ya con ellos y que sean muy útiles. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos, muchas gracias por haber venido. Vamos a intervenir en las jornadas Rafael Córdoba, Rodrigo Calvo, que son arquitectos, Luis Veracruz, que es abogado, y yo soy Alejandro Moreno, soy arquitecto. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer a ver un poco la presentación. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues vamos a tratar de hablar de los conceptos básicos de urbanismo, unos básicos y otros no tan básicos, desde muy desde el principio, muy desde el cero, para ir arrancando y llegar hasta un nivel en el que seamos capaces de enfrentarnos a un plan general, verlo, estudiarlo y tratar de determinar en qué cosas estamos de acuerdo y cuáles no, y cómo podemos participar en esos procesos urbanísticos, concretamente a través de las alegaciones, que es una forma que debemos de participar. Lo vamos a hacer en dos bloques, un bloque teórico y uno práctico. El que estamos ahora es el bloque teórico, lo vamos a hacer entre Luis y yo, y el bloque práctico lo harán entre Rafa y Rodrigo. En el teórico lo hemos dividido en tres partes con el tema ¿qué es esto?, cómo funciona y qué hacemos ahora. El ¿qué es esto? Es, partiendo desde cero y ayudándonos un poco de la evolución histórica del urbanismo, ir incorporando conceptos y viendo de qué va, ¿no? Y llegar un poco como a una definición de qué es el urbanismo, para qué vale y etc. ¿Cómo funciona? Entraremos ya en conceptos de, bueno, pues qué es eso de leyes del suelo, la ley estatal, las leyes autonómicas, qué es clasificación, calificación del suelo, planes generales, instrumentos de desarrollo y de planeamiento general. Y en el que hacemos ahora, entraremos, bueno, pues una vez que ya tenemos todos estos conocimientos, cómo intervenimos en cómo participamos en todos estos procesos. En la primera parte que voy a presentar yo, hablaré de origen histórico y objetivo del urbanismo. El origen histórico voy a partir de Grecia y Roma, pero voy a llegar al siglo XX en cuestión de 10 minutos, así que no os asustéis demasiado, pero va a venir bien ese recorrido histórico, como decía, para ir incorporando conceptos de una forma un poquito más amena, que son las 10 de la mañana, tampoco hay que estar aquí. Bueno, el origen del urbanismo, donde estaría el principio de todo, sería en el asentamiento sobre el territorio. En el momento en que el hombre, de acuerdo con sus lógicas, se asienta sobre el territorio natural y de esa forma lo modifica, ahí podemos empezar a decir que empiezan a aparecer cosas que luego se van a ir incorporando al urbanismo. De acuerdo con determinadas lógicas. Voy a ir a momentos históricos muy claros y muy poquitos, que quedan uno o dos conceptos de cada uno de ellos. La ciudad clásica, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí, que en principio así de primera no lo parece, pues una ciudad griega, la ciudad de Mileto, que está donde hoy estaría Turquía, y la ciudad de Pingat, de lo que hoy es Argelia. Estamos viendo dos lógicas de asentamiento que tienen mucho que ver con asentamientos de hoy en día. Yo me quedaría en esta etapa con lo racional, con la idea racional de implantación de un asentamiento sobre el territorio. En el caso griego, más por una cuestión puramente racional. En el caso romano, por una idea de asentamiento con una lógica militar, más bien militar, ¿no? Pero tiene mucho que ver con asentamientos de ya desde entonces están empezando a hacer las cosas así. De la etapa medieval, ¿con qué me quedaría? Con el comercio y la burguesía. El nacimiento del comercio, que lleva aparejado el nacimiento de la burguesía, implanta sobre el territorio o hace aparecer sobre el territorio nuevos asentamientos completamente diferentes a la lógica que había en ese momento, que era la lógica feudal, del castillo y la aldea. Comienzan a aparecer las ciudades amuralladas. Y es importante porque en muchas ciudades el origen de los primeros impuestos municipales está ahí. Precisamente el que quería vivir en la ciudad, establecer allí su asentamiento y su comercio,
tenía que pagar para la conservación de la playa. Se conservaban entre todos y las calles, ¿no? Ahí está el primer origen, el origen del primer impuesto, ¿no? En la ciudad del Renacimiento, ¿con qué me quedaría? Pues yo me quedaría con la figura del palacio, que es un tipo de edificio que hasta el momento no existía como tal, y empieza a cobrar mucha importancia dentro de las ciudades, y ahora ya empiezan a aparecer cosas que sí empiezan a tener que ver con el urbanismo, y es que la ciudad empieza a focalizarse hacia ciertos edificios, a ciertas construcciones que aparecen. Entonces aparece una intención ya en la ciudad como tal, ya no es la suma de edificios solamente, sino que empieza a aparecer edificios. Y en concreto en España, la ciudad de la Plaza Mayor, en concreto, un edificio de Renacimiento que quizás sí tiene presencia hoy en día. De la ciudad barroca, ¿cómo me quedaría? Con la idea de las avenidas y los fondos perspectivos. Estamos aquí en los jardines de Versalles, y aquí lo que nos encontramos es, bueno, pues lo que estamos viendo, una estructura de avenidas rectas que nos llevan hacia fondos perspectivos donde pasa algo importante, entonces se empieza a estructurar todo en torno a una serie de puntos. O sea, eso que ya empezaba a pasar en el Renacimiento ahora se asienta mucho más. Y se ve, aquí vemos un ejemplo de jardín y aquí vemos un ejemplo de ciudad. Esto es la plaza de San Pedro, en Roma, vista desde la Basílica de San Pedro. Y estamos viendo pues cómo ya la ciudad se empieza a conformar con intenciones. Va a haber dos momentos históricos muy importantes en los que me voy a detener porque son claves para el urbanismo, que es uno en mitad del siglo XIX y otro en mitad del siglo XX, que es donde nacen dos cuestiones básicas que están vigentes hoy. Ya vamos a llegar a ese primer punto importante con la acción industrial, que es lo que sucede con las teorías de subdivisión del trabajo de Adam Smith dentro de una famosa del siglo XVIII y la mecanización del trabajo gracias a la aparición de la máquina de vapor. Se produce con la revolución industrial que conocemos todos, pero ¿en qué afecta eso al urbanismo? ¿Qué tiene? Pues lo interesante es que con toda esta gran modernización sucede que aparece en primer lugar la industria como un motor económico nuevo, muy potente, que empieza a generar un incremento muy importante de la población y una gran dispersión en los asentamientos. ¿Por qué? Porque al guión de la industria antes se tenía que, antes de la aparición de la máquina de vapor, la industria se tenía que colocar pues cerca del río para utilizar la energía hidráulica para moverse. Ahora que la energía la genero donde quiero, supone que me implanto donde quiero. Entonces, esa enorme dispersión aparejada a un crecimiento económico descontrolado, que lleva consigo aparejar también un gran crecimiento de la población, produce asentamientos dispersos y muy potentes en el territorio, que sean todos al calor de las nuevas industrias, con todos estos suburbios, con unas condiciones laborales muy malas, unas condiciones de salubridad tremendamente malas también. Entonces empieza a generar mucha preocupación, porque esto se dispara. Y empieza a producir preocupación en Europa y en España, que eso llega un poquito más tarde, también llega. Y llega un momento, que este es el primer momento clave, que es la mitad del siglo XIX, aproximadamente en 1859, tenemos el caso de Ildefonso Cerdá, que es un arquitecto barcelonés, que lo que hace es proponer un plan de crecimiento de la ciudad. Es decir, oye, esto que se está descontrolando, vamos a tratar de controlarlo y de establecer un modelo para anticiparnos y que las cosas no vayan creciendo así a lo loco. Entonces se dará el famoso plan Cerdá de Barcelona, que estamos viendo aquí. Esto era la ciudad de Barcelona en 1859 y esto es todo lo que se plantea con todas las manzanas y las avenidas que existen hoy. Pues un plan revolucionario, porque esta persona lo que está muy preocupada por la salubridad y luego por generar un método científico para establecer modelos de crecimiento de ciudades. Y crear lo que él llamará la teoría general de la urbanización, que es tratar de generar ese modelo, además con aspectos muy modernos para el momento, porque estaba muy preocupado en buscar información física y sociológica sobre el territorio para luego establecer modelos de crecimiento, lo cual es interesante. ¿Qué réplica de eso tenemos en Madrid? El plan Castro, Carlos María Castro, que será el homólogo de Cerdá en Madrid en 1860, que propondrá este plan de ensanche de Madrid. Y yo destacaría dos cosas: la variedad de usos y la grabación del diario. La variedad de usos es que bueno, hay que dar cobijo a mucha gente que viene del campo hacia la ciudad, pero luego también hay que darse cuenta que la gente no solo necesita vivir en casa, sino que tiene muchas otras necesidades y como tiene necesita otra serie de cosas, hay que plantearlas también y hay que anticiparse a ellas. Y luego la grabación del diario, que es una idea también muy novedosa en ese momento, porque se da cuenta de que
no puedes ir haciendo crecer la ciudad por adición de una serie de volúmenes que dejan unos vacíos que son las calles, sino que no. Vamos a tener en cuenta cómo van a ser esos viarios, porque además van a ser canalizadores de personas, de mercancías, y habrá que ver cómo están. Bueno, todas esas ideas tan buenas y tan esperanzadoras se van poco a poco malogrando, concretamente en Madrid, a lo largo de ese siglo XIX, y a finales del XIX, decreto tras decreto, van desapareciendo muchas de esas buenas cualidades de estos planes que se proponen. Reducción de los viarios, duplicación de la altura, reducción de zonas verdes, reducción de espacios libres dentro de las manzanas, etcétera, etcétera, y igual que sucede aquí, sucede en toda Europa, y además se suma a esta revolución industrial que venía la revolución del motor de explosión, que también produjo un impacto tremendo, claro, sobre las ciudades. Ante todo eso, en 1933 tendrá lugar un Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, donde se generará un documento que se llama Carta de Atenas. Y en la Carta de Atenas lo que se vuelve a decir, se vuelve a renovar un poco esa preocupación, se vuelve a decir, oye, vamos a hacer algo con todo esto, porque está desmadrando nuevamente el crecimiento de las ciudades en pos de esa especie de innovación tecnológica que nos está comiendo. Entonces vamos a anticiparnos a eso y vamos a tratar de establecer modelos de crecimiento en condiciones. ¿Y aquí qué es lo novedoso? Para mí lo más importante es la zonificación. Dice, oye, hay que plantear lugares donde habitar, trabajar, circular y lugares para el descanso. Dentro de la ciudad en este momento se planteaban a un nivel de toda la ciudad. Hoy por hoy eso está un poco superado y lo que se plantea eso es a un nivel más pequeñito, o sea, incluso dentro del propio barrio que tengas un poco de todo. Y en aquel momento era a nivel de toda la ciudad. Ese modelo se ve que no ha terminado de funcionar bien, pero sí deja el germen de la zonificación, que es muy importante y que está vigente hoy. Nuevamente, preocupación por la salubridad dentro de la ciudad, o sea, de las propias viviendas y dentro de la ciudad, y una preocupación también por el plan regional que empieza a partir aquí, que oye, y las ciudades no están solas, sino que flotando en territorio, sino que hay muchas, unas cercanas a otras, y hay incidencias de unas en otras y hay que tenerlo en cuenta. Y eso también hay que planificarlo y también hay que buscarle el establecimiento de un modelo. Todo eso se va a incorporar en los distintos países de Europa a lo largo del periodo de después de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo otorgándole una figura, la figura más importante, que puede tener una preocupación de estas características, que es una ley. Dice, bueno, pues vamos a generar ya una ley que compendie todas estas cosas, todas estas preocupaciones que tienen que ver con el crecimiento de las ciudades, que sea la ley del suelo. En España eso llega un poquito más tarde, pero también llega en el año 56, que será cuando aparece la primera ley del suelo. Y la primera ley del suelo planteará dos conceptos fundamentales que están vigentes hoy también, que son el planeamiento y la clasificación. El planeamiento que dice, bueno, pues para plantear cómo tenemos que hacer ese crecimiento, cómo tenemos que planificar ese crecimiento, lo vamos a hacer a través de unos proyectos, igual que hay proyectos para las viviendas o para hacer un puente, pues vamos a hacer un proyecto para hacer ciudades, para ver cómo tenemos que prever cómo van a crecer o cómo van a funcionar esas ciudades. Y eso le llamarán instrumentos de planeamiento, serán planes humanísticos. Principalmente el plan general de ordenación urbana, que es aquí, y el plan parcial. Serán las dos figuras que se generan, que ya entonces y siguen hoy vigentes. Y luego la clasificación del suelo, que será, bueno, pues para también ser capaces de prever cómo vamos a funcionar en una ciudad en el futuro, lo que tenemos que hacer es todo el territorio, todo el suelo de la ciudad, vamos a clasificarlo en tres distintas clases de suelo: suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable, suelo rústico, como se llama en ese momento. ¿Para qué? Pues para tener una previsión sobre todo el territorio. Eso estará vigente hasta hoy. Después de esto, de estas leyes, de nivel estatal, irán apareciendo otra serie de leyes que no voy a traer ya, pues no es un tostón, pero después de la 56 habrá un texto resumido en 76, otra en el 92, y aquí sí que hago un hincapié porque de ahí sí que luego nos va a hablar más en detalle Luis. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 97 que será la que haga aparecer no solo estas leyes estatales a nivel estatal, sino que hará que aparezcan las leyes autonómicas, las 17 leyes autonómicas que tenemos ahora, ¿no? Son 17 exactamente, una por autonomía y en algún caso un poco diferente. No obstante, a partir después de ese momento también continuará habiendo leyes de suelo estatales, hasta llegar al momento actual. La ley de suelo estatal que está actualmente vigente es el texto refundido de 2008. Bueno,
La segunda parte de la antes, que era objetivos del urbanismo. Por tanto, con todo esto que hemos visto, yo cómo trataría de resumir un poco en qué consiste el urbanismo y para qué vale. Pues en primer lugar, para establecer modelos de crecimiento o de crecimiento. Es decir, que está también encima de la mesa. Es decir, no es tanto el plantear cómo hay que crecer, sino pararse primero a plantearse si hay que crecer o no. Incluso si perspectivas de crecimiento que existían, pues se tienen que revisar y eliminar. Prever y ordenar esos asentamientos a través fundamentalmente de la zonificación, es decir, pensar dónde va a haber una distribución de usos. Y todo eso va a generar una transformación jurídica, física y económica, que es muy importante. Eso tiene que ver con el urbanismo, es decir, cuando se produce, y tiene que ver con el siguiente punto que viene aquí, que es el proceso de transformación urbanística. ¿Qué es el proceso de transformación urbanística del suelo? Pues no es lo único que hace el urbanismo, ni mucho menos, pero es una parte clave del urbanismo que nos va a servir para explicar todo lo que viene después. La transformación urbanística del suelo consiste, por decirlo muy rápidamente, en transformar la transformación que sufre un suelo desde que es suelo campo hasta que es suelo ciudad. Todo ese proceso de transformación que podemos llamar transformación urbanística del suelo, y conlleva una transformación jurídica, porque los derechos y obligaciones que uno tiene en un suelo campo no son los que tiene en un suelo ciudad. Física, evidente, porque ya no va a ser lo mismo, y económica también, porque el tipo de actividad que se van a implantar ahí tampoco van a ser las mismas. Eso es lo que llamaremos proceso de transformación urbanística del suelo, que irá saliendo más veces, y al final va desde ese suelo campo hasta un suelo que en el siguiente paso sería edificar. Bueno, pues todo eso de atrás es lo que es el proceso de transformación urbanística del suelo, que luego va a salir más veces. Y nada más, voy a pasar al segundo bloque de cómo funciona, y quiero dejar por Luis. Bueno, buenos días. Vamos a explicar primero los niveles legislativos que en España, ya sabéis, desde el Estado, la comunidad autónoma y el municipio, y como podéis imaginar, en el ámbito urbanístico se interrelacionan muchísimo y bueno, con todas las polémicas que ya conocemos o que no podemos imaginar. Empezaremos un poco diferenciando entre la ordenación del territorio y el urbanismo como dos conceptos similares pero no iguales, relacionando la ordenación del territorio con el concepto de región dentro del ámbito de la comunidad autónoma, el ámbito de la actuación de la comunidad autónoma, y el urbanismo más relacionado, más vinculado al municipio, que estaría dentro del ámbito del ayuntamiento. Pero bueno, luego también hay que matizar, porque en realidad es la comunidad autónoma la que va a tener siempre la última palabra dentro de la ordenación del territorio y del urbanismo. Sabemos que son los que tienen la última palabra, pero delegan en el ayuntamiento para que haga su plan general. El ayuntamiento el que redacta su plan general, que sabe lo que tiene que hacer, que está más cerca del territorio y sabe cómo hacerlo. Pero si dejamos esta flecha de aquí es para que quede claro que la última palabra entre el urbanismo del municipio siempre va a tener la comunidad autónoma, siempre va a ser la que va a decir la última palabra. Pero luego también hay que tener en cuenta las legislaciones sectoriales. Con sectoriales nos referimos a legislaciones de carreteras, legislaciones de ferrocarriles, ríos, costas, bueno, todo ello que está íntimamente relacionado con el urbanismo, pero que no es urbanismo propiamente dicho. Bueno, partimos de dos artículos importantísimos de la Constitución Española, 148.1 y 149.1, que son los que definen las competencias, por un lado las que pueden asumir las comunidades autónomas y por otro las que asume directamente el Estado, principalmente el Estado. Empezamos, el 148 empieza con la competencia de la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda para la comunidad autónoma, también las competencias sobre montes, sobre la gestión de medio ambiente, pero luego en el 149.1 vemos que el Estado tiene la legislación básica sobre medio ambiente y también tiene legislación sobre patrimonio que incide muchísimo sobre el urbanismo, como podemos imaginar, y en ambos casos sin prejuicio de su gestión por parte de las comunidades autónomas. Esto es complicado y es importantísimo porque al final va a definir lo que son las competencias compartidas. En el caso del medio ambiente, como podemos ver, la legislación básica sobre el medio ambiente la tiene el Estado, que es el que va a redactar las leyes básicas sobre el medio ambiente, pero luego la comunidad autónoma tiene potestad para matizar esas leyes, para endurecerlas en algunos casos y bueno, pues con todo lo que ello conlleva. Podéis imaginar que conlleva de diferencias, las marginaciones, en los casos más duras, menos, cuando llegan, se pasan van a constitucional incluso.
todo lo que puede conllevar. Pero es que luego esto sucede en otros muchos ámbitos, como el patrimonio, que la expropiación forzosa, que en principio la competencia la tiene únicamente el Estado, pero también puede emitir las comunidades autónomas. En minería y ingeniería pasa lo mismo. En infraestructuras del Estado tiene competencia cuando la carretera o el ferrocarril pasa por más de una comunidad autónoma. En los ríos lo mismo. En las vías pecuarias tiene la competencia del Estado, pero la comunidad autónoma también se debe pronunciar porque pasa por su territorio y incide en ese ámbito urbanístico. Y luego, importante, la competencia exclusiva se supone que la competencia de las comunidades autónomas, o sea, la competencia de la ordenación del territorio y urbanismo es exclusiva de las comunidades autónomas. Y digo se supone porque, aunque lo es formalmente, pero la incidencia que tienen todas estas leyes sectoriales, podéis imaginar la incidencia que puede tener pues, el AVE, una carretera, una autovía nueva o una legislación de costas sobre el urbanismo y la ordenación del territorio de una costa territorial. Esto viene, importantísimo, la sentencia del Tribunal Constitucional de 1997. Esta sentencia viene a decir, bueno, hablábamos antes de la ley del suelo del 56, de la del 56 y de la del 92, que eran leyes del suelo con una incidencia urbanística importantísima, que ordenaban, hablando del urbanismo, 100%, y se impugna esta ley, después de la ley del 92 se impugna por 2-3 comunidades autónomas, Cataluña, Vasco y alguna más. Y bueno, al final, en el 97, lo que hace el Tribunal Constitucional es pronunciarse, decir que realmente si en la Constitución pone que esta competencia de la ordenación del territorio y urbanismo de las comunidades autónomas debe ser así, con lo cual las leyes del suelo tienen que matizar muchísimo y no pueden tener un contenido urbanístico. Pero claro, no pueden tener contenido urbanístico, pero pueden tener un contenido de todo lo demás que está muy relacionado. Hemos hablado de expropiación forzosa, valoraciones de suelo, sin contar todas las legislaciones sectoriales de las que hemos hablado. Con lo cual la ley del suelo no debe ser urbanística, pero claro está que tiene una incidencia muy fuerte sobre el urbanismo, y entonces siempre intenta sortear, digamos, esa prohibición del Tribunal Constitucional, matizando mucho sus palabras sin que la redacción lleve a un equívoco de que es urbanística, pero en realidad tiene un contenido muy altísimo. Entonces, bueno, al final que tenemos la ley del suelo estatal y las 17 leyes del suelo de cada comunidad autónoma, pero bueno, lo importante de esto, o sea, la tesis de todo esto es que no se puede estar, aunque creamos que la competencia la tiene uno o la tiene otro, al final se comparten en este tema se comparten prácticamente todas las competencias. Y en todos los casos tenemos que estar un poco a lo que diga la ley estatal y lo que diga la ley autonómica, porque ambas tienen que decir casi siempre. Y ahora, bueno, vamos a pasar a ver el contenido de un poco por encima de la ley del suelo y de la ley del suelo estatal y de la ley del suelo autonómica. Alejandro. Bueno, pues yo voy a contar ahora un poco de cara a lo que vamos a ver hoy, que es lo que más nos interesa de la ley del suelo estatal, que es como ha contado Luis ahora, es la situación que tenemos ahora, una ley estatal y luego leyes autonómicas para todas las comunidades autónomas. Vamos a ir ya personalizando a la Comunidad de Madrid. Cuando hablemos ya de leyes autonómicas, hablaremos de la que está vigente en la Comunidad de Madrid, que es la 9 de 2001. ¿Vale? Y como decíamos antes, la ley estatal vigente es el Real Decreto 2/2008, el texto refundido de 2008. ¿De aquí qué es lo que destacaríamos? Bueno, pues como ha dicho Luis, no se trata exactamente de que la ley estatal le diga a la ley autonómica qué es lo que tiene que hacer, porque en materia de ordenación del territorio y urbanismo, por esa sentencia del Tribunal Constitucional no lo puede hacer. Aunque a través de otros motivos sí que influyen muy directamente, ¿no? A través de otras, en otros sentidos, en otras direcciones, sí influye. ¿En qué puede tener mayor incidencia sobre las leyes autonómicas? Y no nos vamos a detener tampoco mucho, porque lo que de verdad más va a mandar en todo lo que vamos a ver hoy va a ser la ley autonómica. Pero sería el crecimiento solo es necesario que es, bueno, pues es un cambio respecto a la ley que está vigente anteriormente. En la anterior ley, que era la del 98, se decía que todo lo que no fuera suelo no urbanizable o suelo ya urbanizado, que es la ciudad, sería un suelo susceptible de urbanizar. Todo lo que no esté ya hecho o esté totalmente prohibido se podría en un futuro hacer. Eso es lo que decía la ley del 98. Y un cambio que establece la ley de 2008 es decir, oye, el crecimiento no sobre todo el suelo que no esté prohibido, sino que de todo ese suelo donde no esté prohibido vamos a pensar dónde sí.
y solo ahí, ¿no? Es un poco el planteamiento que hace esta ley de suelo. Que luego sobre la ley de suelo autonómica de aquí, de la Comunidad de Madrid, pues veremos que la incidencia de esta propuesta pues, prácticamente nula, porque es una ley que está vigente antes de que se aprobase esta y está sobre la anterior ley estatal y que está con los criterios que decía la anterior ley estatal. Pero bueno, hoy por hoy la que está vigente es esta y dice esto, y es algo en lo que nos vamos a poder apoyar porque es la ley que está vigente, sobre todo a la hora de plantear alegaciones. El artículo 4 del derecho del ciudadano a participar, pues esto es una transposición casi directa, una interpretación que hace la ley de suelo estatal sobre lo que dice la Constitución española, y es que el ciudadano tiene el derecho a participar en los procesos urbanísticos, y eso es importante porque porque la idea es la contraria a la que muchas veces se tiene, que el urbanismo lo disponga el municipio, el ayuntamiento, y el ciudadano pida permiso para participar, sino que el origen del urbanismo es una función pública, por tanto no va de arriba abajo sino de abajo arriba, o sea, es el propio, el origen está en el ciudadano, que es el que tiene el derecho a disponer, y por no disponer entre 350.000, pues se decide que el ayuntamiento sea el que coordine, pero va de abajo arriba, por lo tanto no es que haya que pedirle permiso al ayuntamiento, sino que más bien es el ayuntamiento que tendría que pedirte permiso a ti, y eso es importante tenerlo en mente porque es lo contrario de lo que se suele pensar. Y ese es el derecho del ciudadano a participar, que ya digo que viene además directamente de la Constitución. O sea que... Y luego valoraciones, expropiaciones y registro, por ejemplo, el registro de la propiedad, pues son otra serie de cuestiones de las que habla la ley de suelo estatal, como decía antes Luis, que se consideraron que no eran propiamente urbanísticas, y por tanto todas las leyes inciden también. Pero voy a pasar a la ley de suelo autonómica, la ley 9 de 2001, que es la ley de suelo de la Comunidad de Madrid, la que está vigente. Aquí hacemos un esquemita del contenido que suele tener, o sea, que tienen todas las leyes de suelo, cada una cambia el nombre de cosas, pero bueno, el esquema genérico de todas las leyes de suelo autonómicas tendría que ser este, ¿no? O sea, se habla de clasificación, instrumentos de ordenación, tramitación, gestión y disciplina. ¿Para qué vale la ley de suelo autonómica? Por lo que decía antes Luis, dice, la función de ordenación del territorio y urbanismo está controlada y es competencia de las comunidades autónomas. ¿Cómo controla eso? A través de la ley de suelo autonómica, que es como se dice a sí misma a la comunidad autónoma lo que tiene que hacer en materia de ordenación del territorio, y le dice a todos los ayuntamientos de su comunidad autónoma cómo tiene que hacer en materia de urbanismo, ¿vale? ¿En qué sentido? Pues en esto que Pablo de aquí, clasificación del suelo. Dice, bueno, pues cuando clasifiques todo eso que veíamos que venía ya de la ley del 56, lo de clasificar todo el territorio del suelo del municipio, cuando clasifiques el suelo del municipio, lo deberás hacer de acuerdo con estas clases de suelo que yo te establezco y con una serie de criterios que establece la ley. Para plantear los modelos de ciudad que vas a querer plantear de acuerdo con esa clasificación del suelo que has hecho, vas a tener que utilizar los instrumentos de ordenación que sean los que diga la ley autonómica. Existen los que dice la ley autonómica y tendrán el contenido que dice esa ley autonómica. Y luego esos instrumentos se tendrán que tramitar hasta llegar a una aprobación para que entren en vigor y tengan valor. Y esa tramitación, ese proceso de cómo se tienen que tramitar todos esos instrumentos, también lo dice la ley autonómica. Después vendrá la gestión y la disciplina. Los tres primeros los he puesto en negrita, y los otros no, porque son donde nos vamos a centrar realmente. Gestión y disciplina no vamos a entrar de momento. Además, disciplina tendría mucho más que ver con la parte del bloque práctico. Pero gestión, que bueno, pues en todo este proceso de tramitación, ¿qué papel tiene cada uno? ¿Qué papel tiene el ciudadano? ¿Qué papel tiene el propietario del suelo? ¿Qué papel tiene el ayuntamiento? Tal? ¿Y cómo lo van a hacer? O sea, ¿quién va a liderar esto? ¿Lo va a liderar el propietario del suelo? ¿Lo va a liderar la administración? Los dos, a medias, con pues eso es gestión. Y después de gestión normalmente viene otro apellido que es gestión y ejecución del urbanismo. Y la ejecución es luego la ejecución física de todo esto, porque al final tiene un resultado jurídico, como decíamos antes, y un resultado físico sobre el territorio, un resultado económico. Bueno, pues el físico será la ejecución de ese planeamiento, que vendrá a través de proyectos de urbanización, en el caso, por ejemplo, tipo de los planes parciales que vendrán a desarrollar planes generales. Eso lo vamos a ver. Y luego la disciplina, que es, bueno, pues el que no cumple, que es lo que tiene que hacer, ¿no? Sería el concepto en realidad sería el de que hay que tratar de llevar, si no cumples, lo primero que tienes que hacer, la primera obligación que tendrías es la de llevar esa situación que has generado por no cumplir a su situación anterior.
Y luego además ya veremos si además también tendrás que pagar una multa o ir a la cárcel, pero disciplina no es solo si lo haces mal vas a la cárcel, sino si lo haces mal es algo que has hecho mal y luego además ya veremos si vas a la cárcel también. Bueno, pues vamos a empezar por clasificación. La clasificación del suelo, ¿en qué clases de suelo se tiene que dividir todo el suelo de cualquier municipio de la Comunidad de Madrid? El suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable. El suelo urbano es el suelo que ya es ciudad, que se te establece la ley cuáles son los parámetros que tienes que tener en cuenta para saber si algo ya es ciudad o no lo es todavía. El suelo urbanizable es el que no es ciudad y se plantea para ser ciudad en un futuro. Y el suelo no urbanizable es aquel que no es ciudad, que es campo y va a seguirlo siendo. Y sobre ese suelo no se va a urbanizar, no se va a realizar cambios hacia ciudad, se va a quedar modelo campo, ¿vale? Eso sería. Dentro de estas clases de suelo habrá distintos tipos que vamos a llamar categorías. Yo estoy tratando de decir todo de una forma así muy llana, si a lo mejor os parece que lo digo de una forma muy simplista o lo que sea, o tal, pues me decís si queréis y lo digo de otra manera o lo matizamos más. Pero yo creo que es mejor así para aclararlo bien. El suelo urbano tendrá dos categorías de suelo. Están las clases y las categorías. Suelo urbano consolidado y suelo urbano no consolidado. El suelo urbano consolidado es el que ya es ciudad hoy, la Castellana. Eso es suelo urbano consolidado. El suelo urbano no consolidado es el suelo que, estando dentro del ámbito de la ciudad, le faltan todavía cosas para ser ciudad, porque le faltan un acceso rodado, porque no tiene iluminación, o no tiene saneamiento, o no tiene abastecimiento de agua. O sea, que son esos trozos de ciudad, o han sufrido un cambio de uso que hace que todas esas infraestructuras que tenían, que valían para un uso que tenía antes, ya no valen para el uso que va a venir ahora. Por lo tanto, no es del todo ciudad, porque no se puede edificar directamente sobre él. Por tanto, lo que decíamos antes del proceso de transformación urbanística del suelo, en la ciudad el proceso de transformación urbanística del suelo ya se ha producido porque ya es ciudad y ya sobre esos solares se edifica directamente, no hay transformación urbanística. Sin embargo, en esto sí falta un poco de esa transformación urbanística a pesar de estar dentro de la ciudad, ¿vale? Eso es el suelo urbano no consolidado. El suelo urbanizable se va a dividir en dos categorías. En Madrid se llama suelo urbanizable sectorizado y suelo urbanizable no sectorizado. ¿Cuáles son ¿qué significan estas dos? El suelo urbanizable sectorizado es aquel suelo urbanizable donde se plantea el crecimiento de una ciudad, la transformación del suelo que no es ciudad a pasar a sí ser ciudad, y además se tiene muy claro en qué plazo se quiere hacer y se tiene muy claro cómo se quiere plantear. De manera que, ¿qué es lo que se hace? Se sectoriza, pues se llama sectorizado, se divide en sectores, y toda esa gran mancha de suelo por donde se va a desarrollar la ciudad se divide en trozos de sectores. Se dice sector 1, que tiene esta superficie de suelo, 157.214 metros cuadrados, y va a ser para uso residencial. Y el sector 2, pues tiene otra superficie y va a ser para uso industrial. El sector 3, así. Ese es el suelo urbanizable sectorizado, el que se va a urbanizar con toda seguridad, además en un plazo establecido. Y el suelo urbanizable no sectorizado es otro suelo que está previsto para urbanizar, pero donde no se han dejado tan claros esos parámetros. Se ha dejado mucho más indefinido, ¿no? Y tendrá que venir más adelante otro instrumento, si ese suelo se quiere desarrollar, a establecer los parámetros que tiene el sectorizado y que no los tiene el no sectorizado, ¿eh? Está más indefinido y es, bueno, pues aquí se urbanizará, pero ya veremos cuándo y ya veremos cómo, ¿no? Y luego está el suelo no urbanizable. Bueno, pues el suelo no urbanizable, tradicionalmente y en muchas comunidades autónomas sigue existiendo. Hay dos categorías: el suelo no urbanizable común y el suelo no urbanizable de protección. En la Comunidad de Madrid el suelo no urbanizable común no existe, ¿vale? Vamos a ver qué es exactamente eso. ¿Qué son cada uno de ellos? Bueno, pues el suelo no urbanizable de protección es dentro del municipio un suelo que no se va a urbanizar bajo ningún concepto, porque, por ejemplo, está protegido por la ley de montes. Es un monte protegido y allí no se va a urbanizar, ¿vale? Es un suelo no urbanizable de protección. Un suelo no urbanizable común era el suelo, o es en otras también, en otras comunidades autónomas, el suelo que, no estando protegido por ninguna ley concreta, o sea, no siendo un suelo protegido por montes, por otras cosas, sin embargo, se decide también que no se va a urbanizar, ¿vale? Y sobre el suelo urbanizable de protección bajo ningún concepto. Bueno, pues en Madrid, sin embargo, a veces hay una confusión. ¿Por qué? Porque de lo que sí se habla es de dos vías de llegar a este mismo suelo no urbanizable de protección, que serían una vía sectorial y otra vía municipal. Es decir,
Se puede definir un suelo no urbanizable de protección por una ley de montes, que es sectorial, que es una ley estatal, o se puede definir un suelo no urbanizable de protección por un criterio municipal, y es que en mi pueblo tenemos una pequeña laguna que no está protegida, pero que a mi municipio le parece que se debe proteger y que no se debe proteger del proceso de urbanización, de la transformación urbanística del suelo, ¿vale? Y de acuerdo con ese criterio se llega al mismo suelo no urbanizable de protección, pero no es que uno, el municipal, sea común y el otro sea de protección, no, los dos son de protección y por tanto en ningún caso es susceptible de ser urbanizado. Sobre instrumentos de ordenación que hablábamos antes, pues habrá dos niveles, el nivel de planeamiento general y el nivel de planeamiento de desarrollo. El nivel de planeamiento general serán lo que decíamos antes, los instrumentos del planeamiento, que también había nacido la ley de 56, que eran los instrumentos, los proyectos de cómo se va a hacer la ciudad, que en este caso no se llaman proyectos, sino planes, que afectan a toda la superficie del municipio y que dicen cómo va a ser esa ciudad en el futuro, pero para toda la superficie del municipio, para toda la superficie de la ciudad, no del municipio completo, ¿vale? La figura estrella, digamos, del planeamiento general, claro, es el Plan General de Ordenación Urbana, el mismo que ya existía desde muchos años atrás, con matices, pero básicamente la misma idea, y que por tanto afecta a todo el municipio, ¿vale? Y sobre él habrá algunas partes que, como las define de una forma tan general, habrá que desarrollar después, y para desarrollar esas partes vendrá un segundo nivel de planeamiento que se llama planeamiento de desarrollo, y del cual la figura, digamos, estrella del planeamiento de desarrollo es el plan parcial, ¿vale? Eso estamos viendo. Que vendrá a desarrollar, ahora lo veremos, precisamente esos sectores de suelo urbanizable, donde se había dicho claramente que se quería crecer y cómo, pero de una forma muy global. Entonces vendrá luego un planeamiento de desarrollo a desarrollar exactamente eso global. Dice, bueno, viviendas, pero viviendas ¿cómo? Viviendas en bloque y en bloque abierto, manzana cerrada, y en la planta baja podrá haber un bar y el dentista donde se va a colocar y luego la calle que ancho va a tener. Todo eso no lo define un plan general. En el suelo urbanizable no lo define un plan general, pero sí vendrá después un plan de desarrollo a definirlo. Ahora lo vamos a ver un poco más detalle. Los que pongo entre paréntesis de planeamiento general, que son las normas subsidiarias, que son estas, que son un modelo de plan general más antiguo, o que antiguamente se definía para municipios un poco más pequeños, y era como un modelo de plan general un poquito más pequeñito, con menos contenido. Eso eran unas normas subsidiarias. Eran y son, porque todavía siguen vigentes en muchos municipios. Lo que pasa es que de aquí en adelante lo que ya se va a hacer siempre en un municipio van a ser planes generales, porque claro, los que tienen de antes están vigentes. Y esto que pongo aquí, que ese es el plan de sectorización, que está dentro del nivel de planeamiento general y va a actuar concretamente sobre el suelo urbanizable no sectorizado que veíamos antes. Ya digo que todo esto lo vamos a ver en el esquema de antes, lo vamos a colocar ahora para que quede claro. Pero va a ser un tipo de planeamiento que sigue siendo nivel de planeamiento general, o sea que afectaría en realidad a todo el municipio en aquello que dice, y lo hace además de una forma muy general, muy genérica, no totalmente desarrollada, pero que sin embargo es curioso porque no afecta a todo el municipio con el plan general, sino solo a una parte. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, cruzando ahora las dos cosas que hemos visto, es cómo se cruzan eso de la clasificación del suelo y el planeamiento. Bueno, el plan general define todo esto en un municipio. Bueno, define muchas otras cosas más, pero es el que define el suelo urbano, dónde está el suelo urbano, el urbanizable, y cada uno de ellos en todas sus categorías, ¿vale? Y qué se tendrá que hacer en ellos hasta cierto nivel de desarrollo, ¿vale? Después, el plan de sectorización, donde actúa en el suelo urbanizable no sectorizado que habíamos visto antes. ¿Por qué? Porque era ese suelo que estaba previsto para sufrir una transformación urbanística del suelo, pero en un futuro y de una forma muy difusa, que todavía no estaba definida. Bueno, pues el instrumento que viene a definir esos parámetros globales que definía el plan general para el suelo urbanizable sectorizado y dividía en diferentes sectores, 1, sector 2, sector 3, eso es lo que va a hacer el plan de sectorización sobre el suelo urbanizable no sectorizado. ¿Y qué es lo que va a hacer? Lo va a transformar en suelo urbanizable sectorizado. Y sobre ese suelo urbanizable sectorizado sobre el que va a actuar el planeamiento de desarrollo por excelencia que hemos visto, que es el plan parcial, ¿vale? El plan parcial actuará sobre el suelo urbanizable sectorizado. De todos los demás, pues por no seguir aquí metiendo más nombrecitos y no liar un poquito más la madeja, lo voy a decir simplemente sobre el suelo urbanizable consolidado y suelo no urbanizable de protección. Será el plan general directamente el que defina los parámetros
que tienen que regir ese suelo hasta el último detalle. ¿Por qué? Porque en el suelo urbano consolidado no habrá transformación urbanística del suelo porque ya está hecha, y en el suelo no urbanizable de protección tampoco lo habrá porque no lo va a haber nunca por definición, porque ese es un suelo que no es susceptible de transformación urbanística del suelo. Así que sobre esos dos no va a tener que venir ningún planeamiento de desarrollo porque no hay nada que desarrollar. Y sobre el suelo urbano no consolidado, que es un caso un poquito más raro, sí hay esa figura de planeamiento que habíamos visto antes, que es el plan especial de reforma interior, que se llama plan parcial de reforma interior. Que bueno, ya está por decirlo, pero que no, sobre ello creo que prácticamente no vamos a hablar. Y ahora esto visto sobre el territorio, que se ve muy bien. Esto de aquí es un municipio que no es muy de la Comunidad de Madrid porque está en Tenerife, es el Puerto de la Cruz, pero lo hemos tomado porque incorpora varias figuras de protección diferentes, que además teníamos los planos ahí muy bien hechitos con colores y ya los tenemos aquí. Pero es para explicar precisamente, yo creo que viene bien para explicar justo todo lo que acabamos de hablar, pero verlo ya sobre el papel. Esto sería la superficie de un municipio completo, esto es costa y esto es todo interior, ¿vale? Esto sería colindante con municipios de alrededor. Este es el municipio antes de que empiece a plantearse la clasificación. Cuando el plan general empieza a plantear la clasificación del suelo, empieza a implantarla sobre un plano común. Bueno, pues esto de aquí va a ser el suelo urbano consolidado, de acuerdo con lo que dice la ley de suelo autonómica, que me dice cómo tengo cuáles son los criterios que me van a llevar a definir el suelo urbano consolidado, pues defino y delimito sobre el territorio. Y van quedando algunas zonas o algunas pequeñas islas en el interior que están dentro y que van a ser lo que se defina como suelo urbano no consolidado, ¿vale? No, yo no voy a entrar a definir si esto está bien hecho o mal, si es un buen o mal plan, simplemente para que creo que tiene ejemplos muy claritos de todo lo que hemos visto. Y esto sería el suelo urbano no consolidado, ¿vale? Pues hemos visto antes. Después vendrá el suelo urbanizable, que se ve casi del mismo color. Suelo urbanizable sectorizable, que bueno, pues aquí estará el sector 1, que es por donde va a crecer la ciudad, el sector 2, el sector 3 y el sector 4, ¿vale? Y entonces ahí es donde se define, se ha delimitado sobre el plano y se ha dicho, se le ha puesto un número y se le ha dicho que tiene un uso global concreto y otra serie de características. Y después habrá un suelo urbano, o sea, un suelo urbanizable no sectorizado. Esta franja que estamos viendo aquí, que normalmente es mucho más amplia que esto, pero un suelo urbanizable no sectorizado, que dice, bueno, y por aquí se va a producir cierto crecimiento, cierta transformación a la ciudad, pero en un futuro, y además va a ser necesaria una sectorización que de momento no está decidida y lo vamos a dejar así, simplemente, así de indefinido. Y después vendrá el suelo no urbanizable, que solo tiene una categoría. Aquí estábamos viendo las dos categorías para cada uno, bueno, pues solo hay una que es la del suelo no urbanizable de protección. En este caso, lo que hay es diferentes figuras de protección. Una protección de costas, que será de origen sectorial, lo que decíamos antes, que viene por una ley de costas. Una protección de cauces, en este caso, que hay unas barranqueras aquí con los cursos de agua, y que también tendrá una protección, y que te dirá que, oye, pues sobre ese suelo no se puede hacer una transformación urbanística. Y luego una zona de suelo no urbanizable de protección por motivos municipales, que sería esta zona aquí, como directamente aquí era una zona de platanera, pues genera un tipo de actividad económica en este municipio que se le interesa mantener, y además tiene todos este territorio tiene unas actitudes paisajísticas que también se quieren conservar, así que por motivo municipal, pero en todos los casos suelo no urbanizable de protección, ¿vale? Y luego vamos a ver otra cosa, que es la calificación. Aquí estábamos hablando de clasificación de suelo, y vamos a ver otra cosa que es la calificación, que son los usos globales, lo que estábamos diciendo antes, que eso lo va a definir también el plan general. Aparte de decir los destinos futuros del suelo y los destinos presentes, va a decidir qué usos se van a implantar sobre todos esos tipos de suelo, pero son dos cosas diferentes. Se cruzan y se complementan, pero son distintas. Entonces definirá, por ejemplo, una mancha de uso residencial. ¿Dónde está el uso residencial dentro de ese municipio? ¿Dónde estará el uso industrial? ¿Dónde ya está y dónde va a seguir estando? ¿O dónde va a estar en un futuro, además de donde ya está? ¿Dónde estará un uso terciario, que es un uso de servicios? ¿Y dónde habrá, en este caso, no sé si tenemos un uso agrario, que es el que hablábamos antes, de la zona de las plataneras, etc. Y un uso de protección de costa y protección hidrológica, ¿vale? En estos usos de aquí pues se definirá qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y en estos usos de protección normalmente se definirá fundamentalmente qué es lo que no se puede hacer, claro, ¿vale? Entonces vamos a ver qué es
que la clasificación y la calificación son cosas diferentes. Voy a pasar al plano siguiente y si nos fijamos, por ejemplo, en esta zona de aquí, vamos a ver cómo son cosas diferentes. Bueno, el color no cambia mucho, no se nota mucho el cambio de color, pero aquí estamos viendo que esto es residencial y luego esto es un uso terciario y todos ellos pertenecen a un uso, a un suelo, una clase de suelo que es suelo urbanizable sectorizado, ¿vale? Y sin embargo tienen distintos usos, ¿vale? Con cosas diferentes el uso. Entonces, ¿por qué lo decimos esto? Bueno, pues ejemplos de diferencias de clasificación y calificación. Normalmente, y en la media de comunicación se suele hablar siempre de recalificación para todo, y la recalificación es un cambio de calificación, es decir, un cambio de uso. Y en muchos casos, lo que hay previamente es un cambio de clasificación, una reclasificación. Ejemplo de reclasificación, el Pocero. Aquello era un suelo que no era urbanizable y lo transformaron a Capone en urbanizable, ¿vale? Eso es un caso de reclasificación. Detrás de eso, evidentemente, viene una recalificación, porque no haces eso para que aquello siga siendo campo, claro. Es una reclasificación. Y una recalificación sería el caso de la Torre del Real Madrid. Por ejemplo, es un suelo que es urbano, pero que tenía un uso dotacional deportivo privado, uso deportivo, que era la ciudad deportiva del Real Madrid, detrás de las Torres Kío, y después se recalifica, se cambia el uso y pasa a ser terciario oficinas, ¿vale? Ese suelo era un suelo urbano, que estaba aquí dentro de ese suelo y sigue siendo urbano, pero antes tenía un uso, ahora tiene eso. Entonces la diferencia entre reclasificación y recalificación, que bueno, es casi muy básico, pero luego la gente la utiliza ahí muy alegremente. Yo creo que nada más, yo creo que pasa aquí ya la batuta con el que hacemos ahora. Bueno, vamos a empezar con el que hacemos ahora con el artículo 4 de la Ley del Suelo, que habla del derecho del ciudadano a participar y a ser informado. Del ciudadano a participar y a ser informado de los procesos urbanísticos de su municipio. Y bueno, métodos de participación hay muchos estudios. De hecho, hay un artículo en CSIC se dedica solo a estudiar estos temas, solo se dedica a eso. Y bueno, por poner algunos ejemplos, está la Agenda 21, que se dedica en Madrid, en los municipios, en puntitos, que bueno, es una colaboración, una participación entre agentes sociales que luego se derivará en unos objetivos a seguir por parte del municipio y que podréis incidir en el urbanismo, en el plan general que se quiere ver más tarde. Los presupuestos participativos también pueden tener influencia sobre el urbanismo, en los pueblos donde se utilice, los Reneches se está utilizando, en muchos pueblos, en Puerto Alegre, bueno, se ve poco, pero bueno, en algún sitio se ve. Existen también las consultas populares, lo digo así porque se ve tan poco que parece que es realmente irreal, existen, se pueden hacer y puedes consultar a los ciudadanos que quieren y cómo quieren que crezca la ciudad, se puede hacer, pues que no se hace. Y luego quedan las alegaciones, que es lo que nos queda. Pero al final el método de participación que vamos a tener en la mayoría de los casos y bueno, y de lo que va a tratar luego el bloque práctico, al final es pues, lo que más se va a ver y lo que vamos a poder participar. Para entender un poco la tramitación, yo voy a hablar de la tramitación desde el punto de vista de la ley, de lo que pone la Ley del Suelo, la nueva 2001 de la Comunidad de Madrid, que luego esto, bueno, lo digo dramatizará bastante porque bueno, de lo que dice la ley a lo que luego sucede, pues cambia bastante, cambia algo. Pero no es exactamente como dice así, pero bueno. Al final los documentos sí que son estos, que es un documento de avance en defecto administrativo, es decir, comienza todavía entre el ayuntamiento y las consejerías, que incluye un informe previo de análisis ambiental y de un informe de impacto territorial. Análisis previo, al principio un documento inicial, un documento de avance con unos trazos marcados, unos planos de memoria, todavía con un contenido pequeño, pero ya incluye un informe previo de análisis y entonces ya hay un trámite de información pública donde ya se puede participar y a pronunciarse sobre ese documento inicial, sobre ese documento de avance, sobre el poco contenido que tiene. De ahí, una vez producido esto, se produce la aprobación inicial por parte del Pleno del Ayuntamiento. Esta aprobación inicial ya es de un contenido amplio, de hecho por una ley que se produjo más tarde de la ley de 2001, esta
presupuestos en diciembre, con los presupuestos ya tiene que tener un contenido casi tan amplio como el documento final, pero bueno, documento de contenido amplio, y donde ya se solicitan los informes sectoriales. Ya si hay una vía pecuaria, ya se pregunta a ver qué pasa con esa vía pecuaria, se pregunta a Canal Isabel II qué pasa con el agua, si hay un monte protegido, se pregunta a ver qué incidencia tiene el plan general sobre ese monte protegido, y se piden los informes sectoriales. El problema es que se piden a la vez que se abre información pública, con lo cual el ciudadano pues, no puede ver esos informes sectoriales, sino que el ciudadano podrá hablar, podrá protestar o participar con lo que tiene alcance, que al final es el documento todavía en bruto, digamos. ¿Qué sucede? Que a la vista de las correcciones que pueda haber por estos informes sectoriales, por las alegaciones que pueda hacer un ciudadano, puede haber unas correcciones tales que luego se tenga que volver a hacer una información pública de plazo no inferior a un mes. Esto, bueno, lo que pasa es que hay que guiarlo un poco al vuelo, porque bueno, al final hay que saber cuándo sale, hay que estar ahí, pero la información pública siempre va a ser por lo menos no inferior a un mes, y como he dicho, a veces se puede repetir en el caso de que haya unas correcciones importantes. El tema es que también quien decide si estas correcciones son lo suficientemente importantes o no para repetir información pública es el municipio. Con lo cual también atentos de ahí, porque normalmente no van a estar dispuestos a hacer una información pública enorme, y sobre todo si han corregido algo. En principio no van a estar muy dispuestos. De ahí, después de una vez terminada esta aprobación inicial, terminados los trámites de participación pública, se reciben los informes y se produce la aprobación provisional, que se eleva a las consejerías. Ya se eleva a las consejerías y la Consejería de Medio Ambiente emite el informe ya de Medio Ambiente, el informe final de Medio Ambiente, y la Consejería de Ordenación del Territorio el informe de Impacto Territorial. Todo esto se supone que en un plazo no superior a 2 meses, pero bueno, esto 2 meses para conseguir un informe de Impacto Territorial, bueno, la vida, ¿no? Y bueno, ya después de esto se produce la aprobación definitiva. El plan entra en vigor el mismo día de su publicación, que es una cosa bastante extraña dentro de las normas del derecho, y ya con la aprobación definitiva se publica, pero no hay participación. O sea, ya una vez publicado ya solo se puede consultar, pero pasado entrar en los trámites para donde podemos hacer participación son estos dos primeros trámites, el documento de avance y la aprobación inicial, que tenemos que estar de acuerdo. ¿Cómo me entero del plan general, de su publicación? Bueno, se publican varios medios. Se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en un periódico local se tiene que publicar siempre, en el talón de anuncios del Ayuntamiento, que bueno, en Madrid es una locura el talón de anuncios, pero en un pueblo pequeño puede ser perfectamente pagable, los gobiernos vecinales, la oposición, y en el caso de que queramos consultar un plan general que ya esté publicado y aprobado, podemos acudir a la Dirección General de Urbanismo, que está en Cuatro Caminos, en la calle Maudes, en la esquina de Treviño, con las calles Treviño, con Maudes, y bueno, ahí llegas y pides el instrumento de ordenación, y tiene la ordenación de Arturo, lo puedes consultar perfectamente, ya con ese, más adelante puedes consultar ya para el próximo plan general. Y bueno, ya está, vamos a pasar paramos un ratito y luego seguimos con el bloque práctico de acciones. Que os explicáis. Yo soy de Valmorillo y yo me gustaría conocer las perspectivas de vuestra situación que tiene las incidencias de la ley básica, fundamentalmente básica del Estado, del 2008, sobre la ley comunitaria, la ley que pasaba de citar, la de Comunidad, en el punto específico de clasificación de suelo, porque la ley estatal define unos criterios, es posterior a la ley comunitaria y da la sensación de que no coincide, ¿no? Ninguna. O sea, al final la ley de 2001 nace con parte de la ley del 98, que es una ley radicalmente distinta, ¿no? Pero sí que es muy distinta a la ley del 2008, son leyes parten de unas bases diferentes. Y al final es que la ley estatal no tiene potestad para obligar a las comunidades autónomas a crear unas leyes del suelo acordes a esa ley.
solo tiene la potestad para que las leyes de suelo que nazcan después de ella tienen que adaptarse a ella y no contradecirla, pero no anula Pero no deben de adaptarse posteriormente sí, tienen la obligación de hacerlo, pero no las deroga. ¿Sabes? La ley de suelo no las deroga ni las obliga a adaptarse en un plazo determinado. Simplemente la ley que salga en Madrid a partir de ahora o más tarde tendrá que partir de esta base. Pero claro, sabiendo cómo está el tema, posiblemente lo que haga la Comunidad de Madrid sea sacar una ley del suelo ya hasta que la próxima ley del suelo total le convenga y siga estirándola y siga modificándola como está pasando todos los años, por ejemplo, con la ley de presupuestos se va modificando según los... Sí puede suceder que en planeamiento de desarrollo, como hemos visto antes, siendo esto que he dicho Luis totalmente así, como lo que explicábamos antes, como la ley es anterior a la ley estatal de ahora, pues no se ciña a ella ni tiene por qué hacerlo. Pero como sí queda luego planeamiento de desarrollo para desarrollar el plan general que estaba sujeto a la ley autonómica, sobre ese planeamiento de desarrollo, teóricamente sí tiene que cumplir ciertas premisas. No puede contradecir la ley estatal. Claro, no puede contradecir la ley estatal en aquellas cosas que no haya definido ya la ley autonómica. Es decir, que si se ha definido un sector de suelo urbanizable en virtud de esa ley autonómica, a través del plan general se ha definido un suelo urbanizable y este se desarrolla, lo que no podrás venir a decir en virtud de la ley estatal es que ese sector de suelo urbanizable no debe existir si ya estaba aprobado de acuerdo con todo lo anterior. Lo que sí que puedes hacer es que dentro del proceso, que es el proceso de aprobación de ese plan parcial que va a venir después, y dentro de las premisas de planeamiento que tenga ese plan parcial, tengas que cumplir ciertas premisas generales de la ley estatal, ¿vale? Pero las bases que sentó la ley autonómica, pues esas sí están. Y la puedes sentar por el plan general. Por el plan general, o sea, la ley autonómica. Ese plan de desarrollo se basa en eso. Perdón, en relación a esto una pregunta. Soy también compañera de Luis y de Manuel Molina. Nuestra preocupación o nuestra inquietud es el proceso de adaptación de las normas subsidiarias que tenemos en muchos municipios de la Comunidad de Madrid a la ley del suelo, que yo, según he entendido, no quiero contradecirte, discúlpame si tal, ¿no? Pero yo en las disposiciones transitorias sí se recoge un periodo de adaptación de lo que son normas subsidiarias a ley estatal de suelo. Lo que ocurre es que luego, no sé por qué extraños mecanismos, se va posponiendo eso y entonces realmente no acabamos de ajustar la normativa. Pero existir eso me parece que hay. Entonces quería saber un poco cuál era vuestro punto de vista respecto a la adaptación de estas normas subsidiarias y cuál es si le veis alguna salida a este tema de la adaptación, porque de hecho a los municipios pequeños la existencia de las normas subsidiarias nos está perjudicando. La verdad que yo hasta donde yo sé, efectivamente Madrid, los datos no los recuerdo, pero son 187 municipios, teóricamente todos tienen que estar en un plazo, no recuerdo si era de 2 años, ¿no? De 2 años adaptado a la ley del suelo, no sé cuántos municipios hay, pero vamos, serán 15 o 20. Y todos los demás efectivamente no lo cumplen. Efectivamente es el atropello, que es una ley que establece ese plazo y ese plazo no se cumple así, sin más, es que no se cumple. Y ya. Entonces, a lo que sí dice la ley es que tienes que adaptar a la ley, pero a la ley autonómica, ¿vale? Que es adaptar ese caso de las normas subsidiarias. Y efectivamente no se hace. Yo ahí el único mecanismo que a mí se me ocurre es tratar de presionar de lo que hacíamos abajo, antes de presionar desde abajo para que realmente el ayuntamiento cumpla la ley. Y además estoy viendo ya a Rodrigo de un rato que quería intervenir y decir algo ahí, estamos todo el rato Bueno, te quería contestar a lo que había preguntado Luis. Luego voy también a vamos a ver. Sobre el tema de la incidencia de la ley del suelo estatal en los planes. O sea, efectivamente, la ley estatal es blanda, digamos, o sea, es muy escurridiza, no tiene mecanismos prácticos para imponer esa filosofía, digamos, más sostenible que enuncia en el título preliminar y demás, pero que luego es verdad que es complicado. Pero sin embargo, hay gente y no precisamente solo gente ecologista
que interpreta que sí que se puede, o sea, que las partes que sí que son de aplicación directa de la ley del suelo estatal, sin necesidad de reformar la autonómica, pero simplemente, quiero decir, tiene que cumplir las dos en las cosas, pero tiene que cumplir la estatal también. Entonces, por ejemplo, Enrique Porto, que fue director general de urbanismo de la Comunidad de Madrid y que, bueno, que no, vamos, nunca pensé que le citaría como fuente de autoridad. Sí, así lo hago porque me conviene. Pues vamos, este hombre sacó el año pasado un artículo en el cual, digamos, criticándolo y diciendo que era una aberración, o sea, desde un punto de vista diametralmente opuesto, pero venía a coincidir con nosotros en decir que, según su visión de la aplicación de la ley del suelo estatal, no se puede, o sea, la figura de una sectorizada, por ejemplo, no tendría sentido, y además solo se podría clasificar como urbanizable lo que dice, o sea, realmente con esas justificaciones, que es verdad que tampoco viene exactamente definido en ningún sitio, ¿no?, cuáles son los criterios de qué es lo necesario para crecer, pero vamos, que el caso es que según él sí que hay y sí que habría una incidencia directa, en su opinión nefasta, ¿no? Yo, quitando la interpretación, porque yo ojalá fuera así y no lo vería tan mal, y bueno, el caso es que si como Porto lo interpreta de esa manera, pues tendremos que intentar en las alegaciones, en los recursos y en estas cosas, agarrarnos como un clavo ardiendo a esas poquitas herramientas que nos da la ley estatal, que es cierto que no son muy potentes, son muy... Y que luego en el plano político también hay que tener en cuenta que, bueno, la ley del suelo estatal hoy por hoy se encuentra impugnada en el Tribunal Constitucional. Tiene unos cuantos artículos, La Rioja, el Partido Popular del Congreso, Canarias y no sé, otra comunidad autónoma, y Madrid. Han impugnado una serie de artículos bastante importantes de la ley del suelo. Entonces, porque yo primero iba a decir que hasta que es una constitucional, para él no existe esta ley. Y bueno, y aparte, pues tienes parte de razón. Claro que existe, ¿ves? Pero también adaptar tu ley, como el tema de las valoraciones urbanísticas está ahí, que se lo vayan a reproducir. Las valoraciones urbanísticas que han con la ley nueva, tú cuando se expropia el suelo, a partir de ahora con la ley del 2008 se paga lo que sea ese suelo, no lo que va a ser el suelo. Si es un patatal, se paga a precio patatal y no a precio de lo que tenga expectativas de ser. O sea, si no tiene un papel que diga que es un suelo urbanizable, no valdrá nada como hasta ahora. Y eso la ley del suelo nueva lo introduce, y el Tribunal Constitucional, hasta que no salga, pues no se sabe realmente qué tiene. Entonces, desde un plano político también es imposible de la posición. Yo tenía un par de preguntas. Bueno, yo soy del ordenador, salimos de la sierra y nos estamos encontrando en algunos de los pueblos de la sierra, como tipo Alpedrete o Galapagar, con que los avances del plan general se están generando figuras como suelos de reserva. Que se están inventando términos nuevos que no están previstos en la normativa y que la verdad es que no sabemos muy bien a qué corresponden, porque claro, como tú has dicho que en la Comunidad de Madrid ha desaparecido el suelo no urbanizable común, pues nos encontramos con que pues, este es un suelo especialmente protegido, completamente protegido, o si no, muchos nos tenemos que la interpretación razonable es que pase a ser todo suelo urbanizable, que sea no sectorizado. Pero es que de alguna manera la incorporación de determinadas nomenclaturas genera una enorme confusión entre la población, porque creen que sí que realmente ese suelo de reserva está de alguna forma protegido, se inventan nombres de lo más peculiares, creando un poco ese espejismo de que hay un suelo protegido que realmente no lo está. El suelo de reserva, en mi opinión, es un eufemismo de suelo urbanizable no sectorizado. Para, digamos, cuando la gente de los pueblos por fin se ha enterado, alguna gente, de lo que significa el suelo urbanizable no sectorizado, pues entonces, pues bueno, se intentan buscar o bien nombres, o bien, en algunos casos sí es cierto que a lo mejor había una intención de hacer algo parecido a lo que era el suelo común, porque también hay un miedo en el momento en el que se mete como protegido, como un suelo no urbanizable de protección, un suelo,
pues luego es verdad que hay una jurisprudencia de los tribunales y demás que hace difícil luego que esa protección se levante si no está justificado y tal. Pues, o sea, de hecho el Plan General de Madrid hay 150.000 viviendas ilegales por este tema, ¿no? Entonces yo creo que es una mezcla de la mala prensa del urbanizable no sectorizado, del miedo. O sea, realmente, probablemente, a lo mejor no lo querían desarrollar ahora realmente, pero claro, tampoco querían a lo mejor contrariar a esos propietarios metiéndolo claramente en el saco del protegido. Entonces el problema es que la ley autonómica es así y la han hecho ellos, o sea, no la hemos hecho nosotros. Entonces pues tendrán que ajustar, o sea, si no, que vuelvan a poner el suelo común o el suelo rústico de protección ordinaria o como lo quisieran llamar, pero claro, si no existe, no existe, ¿no? O sea, vamos, no sé, eso es como yo lo veo, no sé. O sea, a lo mejor no estaría mal volver también a tener una figura así más intermedia, ¿no? Pero pasa un montón. Lo que puedes generar es que la nomenclatura es rarísima, rarísima, y al final el objetivo de eso nosotros la persona que niega al personal y que al final se te quede todo tan grande que te parece inabarcable. En realidad lo que hay es lo que hay. Y los tipos de suelo que hay son los que hay en la ley autonómica y no se pueden inventar más, se pueden matizar, los pueden suelo de protección de lo que sea, pero al final no deja de ser suelo de protección o suelo urbanizable por lo que sea. Son los que hay. El preservado tampoco existe. El preservado no existe, pero sí que existe también. Del preservado y del se habla no existe como tal, es una nomenclatura al final. Se habla del preservado y del protegido, lo que decíamos antes en el no urbanizable. El preservado y el protegido como fueran dos tipos diferentes de suelo, cuando en realidad es lo que decíamos, lo que son es dos caminos diferentes para llevar a una misma clase y categoría de suelo, que es el suelo no urbanizable de protección. Se le llama muchas veces preservado a aquel cuyo origen de protección está en un criterio municipal, y protegido a aquel cuyo origen de protección cuyo criterio de protección está en un origen sectorial. Bueno, pues es una forma de decir que eso son ganas de liarla para que creas que efectivamente que el preservado es el suelo no urbanizable común, lo que hemos explicado antes. No, el suelo no urbanizable protegido es el suelo no urbanizable protegido y es el que hay, del no urbanizable no hay otro. Y luego para mí una cosa que es muy importante es lo que estábamos explicando antes, de que el suelo urbanizable no sectorizado es uno que se deja más indefinido y se deja más para luego y tal. Bueno, pues eso también es relativo, ya lo veremos, porque el para luego es que tiene que venir ese plan de sectorización que por ser, ese plan de sectorización que por ser un plan de nivel de planeamiento general tiene un proceso de tramitación más largo y por tanto más participativo, teóricamente, porque tiene un avance y tiene tal, pero la realidad es que luego muchas veces ese plan de sectorización lleva ya directamente adosado, porque la ley lo permite, el plan parcial que vendría después, con lo cual se hace un todo en uno y al final ese suelo de para luego no de atender con ojo no va a ser tan de para luego, que es un poco lo que sucede. Pero a mí me parece que eso ahora mismo con la ley que hay es que es así, o sea que no le veo más salida que tratar de estar bien al tanto de todos esos suelos no sectorizados, pero el común es que no va a Sí, yo tenía dos preguntas. Una en concreto está muy relacionada, es en concreto el recurso que hiciste en moción sobre el decreto donde suponíais al desarrollo que se hace a través del suelo en relación con las modificaciones puntuales. ¿Cómo está la situación esa? Porque lo que estamos viendo ahora mismo en la Comunidad de Madrid es que como modificaciones puntuales acogiéndose al decreto del año 2008, pues da la sensación de que están pasando unas modificaciones puntuales que obviamente no caben. Porque había unas limitaciones incluso del resto que quedó del decreto, porque la sentencia fue de alguna forma favorable o parcialmente favorable a las tesis de ecologistas en acción, pero quedó el inciso 1 del artículo donde obviamente da la sensación de que está colando por ahí todo lo habido y por haber, ¿no? Claro, es que, bueno, se puede contar, pero luego realmente
va a dar igual, porque, o sea, después de esta batalla encarnizada con los cambios legislativos y tal, no sé si porque son muy chapuceros o qué, pero al final, a pesar de los cambios, se les volvía a acorralar, ¿no? Se anuló uno de los 2 artículos del decreto, aunque está recurrido en el Supremo, y supongo que mientras no será, no estará en vigor la anulación. El problema es que luego, en la última ley de acompañamiento de los presupuestos, han decidido tirar por la calle del medio y eliminar cualquier tipo de diferencia o de requisito para modificar. O sea, todo se puede hacer por modificación, todo, ahora mismo. O sea, hombre, eso no tiene, me imagino que no tendrá carácter retroactivo sobre las cosas que estén pendientes. Ya, eso sí, efectivamente, pero en principio, o sea, digamos, han querido quitar el problema también hacía ya meses o incluso años, que el criterio general que estaban dando a la mayoría de los pueblos, salvo a los que tenían los planes generales ya muy avanzados, que esos en principio sí se aprobarán, los que se quedaron en un avance de hace 5 años y no se ha vuelto a saber y tal, yo me temo que no van a tener plan general o nunca o dentro de la iniciativa otra vez. Claro, pero ¿por qué? Porque se les está diciendo o se les están poniendo facilidades para poco a poco ir obteniendo las cosas que vayan necesitando o ir favoreciendo a quien tenga que favorecer, o a veces con objetivos más loables de tipo obtención de un equipamiento, aunque bueno, a veces hay un objetivo loable para legitimar otra operación por el otro lado, ¿no? Pero digamos que realmente o sea, también se ha complicado tanto la tramitación de los planes generales, ¿no? Había tal situación de atasco administrativo en la Comunidad de Madrid que realmente, o sea, la doctrina ahora es modificación para todo, que luego puede que cambie, o sea, igual, yo qué sé, pero de momento va por ahí. Entonces, el decreto ese, pues bueno, pues está en el Supremo ahora, el recurso en toda su extensión inicial, ¿no? Sí. Entonces, pero de tal forma ya las nuevas, o sea, las no sé cuántas fueron, me parece que 60 o 70 modificaciones puntuales, no sustanciales, que el nombre, en realidad las no sustanciales eran más sustanciales que las sustanciales, o sea, era una cosa absolutamente demencial de nombres. El tema es que, bueno, esas, algunas están aprobadas definitivamente, nadie las ha recurrido, y en principio ahí están. Hay otras que se han recurrido y ya se verá qué va pasando, pero a partir de ahora ya no van a ser no sustanciales ni se tienen por qué acoger a ese decreto, porque directamente la ley del suelo ha eliminado cualquier traba a la modificación. O sea, la modificación ya puede cambiar la clase, puede cambiar la... Será la aplicación. Bueno, ya. Porque la ley del suelo dice lo que dice, ¿no? Pero ya la sí, en diciembre. Ahora mismo. La de la Comunidad de Madrid. Claro. Sí, es que han entrado, vamos, hace un mes, o sea, que precisamente porque veían que no atinaban nunca, ¿no? con el cambio, con las modificaciones todos los años tal, y al final han dicho, mira, vamos a dejarnos de sustanciales y no sustanciales y vamos a ponerlo claro. Entonces el artículo además es hasta chulesco, ¿no? O sea, dice algo así como la modificación tal podrá cambiar la clase, la categoría, la calificación, no sé qué, y lo que nos dé la gana. O sea, no lo dice exactamente así, pero casi. Así que así está. No sé si tengo otra idea, si todo el mundo sabe lo que es lo de las modificaciones puntuales y todo eso, ¿no? Por explicarlo un poco, no sé, no creo que hombre, lo digo porque la pregunta vamos a ver, lo de, a ver, cuando de lo que podéis queréis, cuando un planeamiento general, un plan general se aprueba, después con el tiempo pueden venir revisiones de ese plan general y dice, bueno, pero es que esta parte del plan general habría que cambiarla, por los motivos que sea, como decía antes Rodrigo, más loables o menos, generalmente por menos. Y entonces se plantea la posibilidad de revisar ese plan, de cambiarlo en algunas partes, ¿no? Cuando ese cambio es pequeño, es relativamente pequeño, y como decía Rodrigo, no afecta a clasificación del suelo, por ejemplo, usos globales, sistemas generales, una serie de cosas
muy básicas y que corresponde concretamente al plan general definir, cuando no afecta a esas cosas, se puede hacer esa modificación de planeamiento por un procedimiento que es una modificación puntual. Sigue vigente el plan general que estaba, pero se le cambia en una pequeña parte, ¿no? Se le cambia una parte del plan general, se cambia, ¿vale? Pero no se va a cambiar clasificación del suelo porque se van a cambiar unas ordenanzas, que son las pequeñas leyes que rigen el municipio, ¿no? Se va a cambiar la redacción de una ordenanza, se va a hacer un cambio relativamente pequeño. Cuando el cambio se considera que afecta estructuralmente a todo el municipio, cuando es un cambio que afecta globalmente al municipio y que afecta a cuestiones muy propias del plan general, se dice que lo que se debe hacer es una revisión del plan general, que es revisar todo el municipio, porque con esa modificación que estás haciendo estás cambiando el modelo del municipio, ¿no? Por lo que sea, pero no, es que es una modificación puntual, porque lo que voy a hacer es que voy a reclasificar 2 millones de metros cuadrados para meter un polígono industrial en este municipio. Y dices, oye, mira, eso no es una modificación puntual, eso es un cambio gordo, ¿no? Eso exige una revisión porque vas a afectar a todo el municipio. Y lo que estamos hablando ahora es que con las últimas modificaciones que se han ido haciendo sobre la ley de suelo de la Comunidad de Madrid, pues la figura de la revisión del plan, que es prácticamente decir, oye, revisa todo el plan, o sea, casi vuelve a hacer entero porque es un cambio muy gordo que están planteando. Bueno, pues esa figura de revisión casi prácticamente desaparece y prácticamente todo se puede hacer a través de modificaciones puntuales porque se abre la puerta a que casi todo se pueda interpretar que es una modificación puntual. Con la ventaja de que tiene una sola fase de información pública. O sea, es decir, es más rápido, ¿no? Más ágil, claro. O sea, si no, o sea, es más barato también. Bueno, hay que hacer menos documentación y más barato, se tramita más rápido, etc. Menos posibilidad de oposición social. Sí, soy Jorge de Sierra Oeste Desarrollo Sostenible. Quería comentar, muy breves, bastante evidente también, los peligros de la consulta popular, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado en una bombilla con que el ayuntamiento estaba encantado con la consulta popular porque existe una consulta de tipo, no recuerdo exactamente los términos, pero una especie de trueque entre unos desarrollos urbanísticos y una residencia para la tercera edad, ¿no? Entonces, claro, la gente mayor votaba encantada con la idea implícita de que ellos iban a tener una plaza, no sé si gratuita o bueno, con muchas ventajas en esa residencia de ancianos. Y por supuesto la consulta popular pues arrasó, ¿no? Entonces, bueno, era comentar este ejemplo simplemente. Sí, no, la consulta popular tiene riesgos además también de un arma doble filo para un lado y para el otro. Ahora la más famosa que hay en los últimos meses fue la de Barcelona, la Diagonal, y en consulta popular presentaron dos proyectos súper modernos, ahí súper buenos, y la tercera alternativa era la alternativa cero y fue la que ganó. Y la gente dijo, no hagáis nada, que estamos intentando. Es un arma doble filo y hay que estar, es que quitar porque es que cosas como esa me parecen esa aberración. Claro, ¿qué te vas a hacer? Poner a impugnar ahí al ayuntamiento de esa consulta popular ante el SJ de Madrid. Es que al final tienen los ayuntamientos tienen mucho poder, claro, pues que tienen poder enorme sobre el plan. Aparte que la población pues mayoritariamente está encantada con cierto tipo de progreso, ¿no? Es decir, que la consulta popular, por lo menos en nuestra zona, pues, no tenemos nada que hacer, me parece. Hay un caso en Alpedrete que se planteaba, me imagino que con expectativas de poderla ganar, claro, si no la hubieran. Porque de hecho se consiguieron los requisitos que venían, ¿no? O sea, digamos, no era promovida desde arriba, sino promovida desde abajo, por así decirlo. O sea, por parte de una asociación vecinal y de los grupos de la oposición. Y no sé muy bien al final por qué vericueto, pero nunca se llevó a cabo esa consulta, ¿no? Pese a haberse recogido las firmas válidas necesarias, que era un porcentaje del censo, se hizo todo y se negó, ¿no? Creo que también en Colmenarejo, en ese caso era por el plan general. En Colmenarejo, por un tema de eliminación, no, de sustitución de las subvenciones a las ferias taurinas por subvenciones a los libros de texto, pasó algo muy parecido.
primero que si las firmas no valían, luego sí valían, pero claro, y luego pues al final se acabó la legislatura y luego no sé qué pasó. O sea, que cuando se promueven desde abajo con un poco de fuerza y tal, que en ese caso sí, pues, o sea, es verdad que es un arma de doble filo, pero parece que cuando se ha intentado usarla en este sentido nunca ha permitido que se realizase. Yo quería preguntarte algo. Bueno, mira, tengo una duda porque estabais comentando las reclasificaciones y recalificaciones y yo entiendo que siempre se hacen hacia arriba, es decir, de suelo no urbanizable pasa a urbanizable. ¿Es posible al revés? Es decir, un suelo no urbanizable que se... Claro, digo posible en cuanto a... Yo viví en un pueblo muy pequeño y, por supuesto, el suelo no urbanizable era mucho más grande que el que ya estaba urbanizado. Por lo tanto, esas grandes explanadas pues era como un campo abierto a que puedan construir chalés. Y claro, entonces ahí me entraba la duda, ¿en qué momento yo, si eso es urbanizable, puedo alegar para que deje de ser urbanizable y este pueblo no siga creciendo? Bueno, desde cómo se puede, o sea, la clasificación hacia adelante y hacia atrás también, está claro. Y teóricamente lo que está establecido es que si un planeamiento general ha establecido una clasificación de suelo, en el caso de suelo urbanizable, y lo que debe establecer también, porque esto muchas veces no lo hace, lo que debe establecer también son unos plazos de desarrollo de ese suelo. Dentro del tiempo de los plazos de desarrollo de ese suelo, las personas que son propietarias de ese suelo, digamos que tienen el derecho a cumplir lo que ha dicho el plan general sobre ese suelo, que es desarrollarlo. En el momento en que ese plazo pasa, ya no. De manera que si ese plan general se revisa durante el plazo, imagínate que son 4 años, durante esos 4, que no va a pasar nunca. El plan general, bueno, sí va a pasar, pues se hacen modificaciones puntuales, pero vamos, que ese tipo de cosas, cuando un ayuntamiento establece un suelo urbanizable, normalmente no es para cargarse en menos de 4 años, normalmente no. Pero si en ese plazo, que sea, imaginemos, de 4 años, el ayuntamiento quisiera desclasificar ese suelo como urbanizable, tendría que entrar, podría hacerlo, y tendría que entrar en un proceso de indemnización de los propietarios de ese suelo porque estaban dentro del plazo en el que estaba previsto el desarrollo de ese suelo. Una vez que pase ese plazo, podrá hacerlo sin incurrir en ningún tipo de, o sea, sin entrar en ningún tipo de indemnización, y podrá hacerlo. Claro, pero yo no hablo del ayuntamiento, sino de las personas ciudadanas de ese pueblo. Quiero decir, el ayuntamiento pretende urbanizar y pretende extender, y somos algunas vecinas las que no queremos que siga creciendo el pueblo, no los propietarios de esas parcelas que ven que su parcela de ser no urbanizable a ser urbanizable gana y crece, y somos los que no queremos que crezca por ahí, los que si tenemos alguna... Sí, que has dicho que tiene un plazo, ¿no? Y al cabo ese plazo se para y habría que... Exactamente, si el suelo es urbanizable, por ejemplo, que normalmente es el caso, ¿no? Si el suelo es urbanizable, lo es porque lo dice el plan general o las normas subsidiarias. Esas normas subsidiarias dicen que es urbanizable y además establecen un plazo en el cual se tiene que producir el desarrollo allí. Eso es que está establecido. Luego ese plazo, muchas veces no sabemos exactamente qué plazo es. Pero también muchas veces el plan general, o sea, el ayuntamiento, el plan general puede marcar 12 años, no decir nada. De hecho, bueno, pero en la ley de suelo de la comunidad, o sea, creo, no sé al final cómo quedó, pero creo que se eliminó la necesariedad de la programación, que era una cosa que siempre había sido obligatorio, y la mayoría de los planes que hay vigentes lo tienen porque vienen de esa época, y incluso la nueva, hay muchos que lo marcan también, pero creo, o sea, eso depende, o sea, se puede marcarlo como por cuatrienios para ir ordenando que luego no se suele cumplir, pero... Ni se suele cumplir muchas veces, no se plantea, entonces se plantea eso. O sea, la situación que tienes en ese caso, pienso yo, es lo primero que creo yo que te envía el ayuntamiento en ese caso es, si hombre, te hace yo esto, primero no me interesa económicamente, porque claro, eso son luego licencias y son pelas que entran en el ayuntamiento y no hay otra fuente de ingresos, bla bla y todo eso, ¿no? Pero luego también otro argumento que se puede utilizar, por lo menos para que sepas, es que cuando es y cuando no es. Si, ahora yo tengo que indemnizar a toda esta gente, porque toda esta gente yo he dicho que el suelo era urbanizable, y ahora a ver quién les paga, que ya no lo es. Bueno, pues no. Si se ha establecido ese plazo de desarrollo, ese plazo, que además son unas normas antiguas, lo normal es que se tengan que haber establecido, si ya pasa ese plazo, que lo normal es que hayan pasado, o sea, que tampoco vendan la moto de que hay que indemnizar porque no hay que indemnizar. Y además, si no tiene plan parcial aprobado, ni tiene... O sea,
que como mucho, e incluso aunque lo tuviera, y según en qué supuestos plazos y tal, sería indemnizable los costes de redacción de plan parcial, o así, quiero decir, que no es una cosa, o sea, que no en ningún momento el lucro cesante de esas previsiones, si no se han desarrollado, cuando se revisa el plan, o sea, el municipio es soberano para replantear totalmente la ordenación, o sea, si no, quiero decir, ¿no? Lo de, pues, se perdió tu ocasión, pues, joder, o sea, no hay. Pero es que esto es, o sea, nos hemos reído cuando la pregunta, porque alguna vez que hemos dado alguna charla sobre este tema, teníamos una sección de falsos mitos y tal, ¿no? Y es que, por ejemplo, mucha gente, incluidos muchos concejales, muchos alcaldes y tal, están convencidos de que eso, de que una vez que un suelo es urbanizable es imposible de tal. Y es que es mentira, y además es que hay muchos casos concretos y reales en los que se ha hecho, por ejemplo, en Valdemorillo, el pueblo de Luis y el mío, y el casi mío, pues en las normas subsidiarias del 87 había una serie de urbanizaciones de estas previstas, que muchas se hicieron, pero la parte que no se llegó a hacer de la época del desarrollismo, urbanizaciones dispersas en suelos de alto valor natural, se desclasificó pues, varios centenares de hectáreas tranquilamente. O sea, es verdad que no es muy frecuente últimamente, pero vamos, que es perfectamente. O sea, y eso. Sí, es que me estoy enterando un poco, entonces por saber qué tienen que hacer si es. ¿Está en revisión el plan del pueblo? No, esto es una duda porque como lo estáis planteando, pues yo me he ido a mi experiencia real, no son dudas que me han ido surgiendo en el tiempo, no es algo concreto. ¿Qué pueblo es? Esto es un pueblo de Toledo, se llama La Iglesuela. Es un pueblo muy pequeñito, muy aldea, entonces tiene la parte municipal para construir es muy amplia. Por lo tanto tenía lenguas así de terreno que se iban para todas partes, y habían planteado pues no sé cuántos chalés, pero algo agigantado. Además, concretamente en Castilla-La Mancha hay un cambio muy importante respecto de Madrid, y es que la legislación de Castilla-La Mancha es diferente y para lo que tú estás diciendo es peor. No sé. Pero sí te lo digo para que sepas cómo es. En Castilla-La Mancha, esa reclasificación de suelo, que es un cambio de un plan general que exigiría la revisión de un plan general que estábamos diciendo antes, en Castilla-La Mancha existen mecanismos para, a través de instrumentos que son como de desarrollo, como un plan parcial, ir conjuntamente poner en marcha un procedimiento completo de reclasificación de suelo. Es decir, que lo que aquí hemos explicado en Madrid, en teoría, si tú quieres reclasificar suelo, deberías hacer una revisión de todo el plan general, eso es lo que pasa en Madrid. Que ahora mismo con las distintas leyes de acompañamiento que ha habido abiertos se lo están cargando y ya no sería una revisión, sino que muchas cosas se abre la puerta que se pueden hacer por modificación puntual, que es un trámite más corto. En el caso de Castilla-La Mancha es así de serie, es que tú puedes tramitar conjuntamente una modificación puntual del plan general que haya, que en el caso de Castilla-La Mancha se llama POM, Plan de Ordenación Municipal. Puedes tramitar una modificación puntual del plan de ordenación municipal conjuntamente con el plan parcial que va a desarrollar ese suelo que reclasificas y con el proyecto de urbanización que dice cómo se puede urbanizar. ¿Vale? Eso es lo que está establecido y eso es lo que, o sea, claro, para lo que estás diciendo, lamentablemente esas son las reglas del juego en Castilla-La Mancha, con diferentes regiones. ¿Vale? Por tanto, todas esas lenguas que dicen que aparecen, en muchos casos pueden aparecer a través de un trámite legal. Lo que pasa es que ese trámite legal también tiene unos procesos de participación pública. La diferencia es que en Madrid ese tipo de cambios son cambios de un plan general y debieran llevar dos informaciones públicas, como hemos visto aquí, aunque ya hemos explicado que con esta nueva puerta que se abre ya no, porque es una modificación puntual y es solo una información pública, y en el caso de Castilla-La Mancha de serie es solo una. O sea que tienes que estar desesperado, vamos. Vale. Sí, yo quería preguntar el tema del crecimiento, o sea, de la necesidad de plantear la opción cero. Si existe, está regulada, o sea, en qué momento se puede alegar esa opción, debido al criterio incluso ahora mismo de la crisis, pero también a crecimientos demográficos
inversos, ¿no? Que está creciendo demográficamente el pueblo y sin embargo está cayendo de esta manera. O sea, ¿en qué momento se puede alegar este tipo de...? A ver, yo entiendo, claro. Sí, es una opción que tiene que estar en un momento. Está regulada, se tiene que plantear en la evaluación de planes y programas, en la evaluación ambiental del plan general. Hay una parte que se tiene que dar de las alternativas y tiene que estar prevista la opción cero. Pero esto es dentro de la evaluación ambiental, no es dentro del plan general. La evaluación ambiental puedes alegar, o sea, normalmente por lo general la pueden presentar los ayuntamientos aparte, tiene un periodo de 45 días. Y por lo general los ayuntamientos, para ahorrarse costes y procesos de exposición pública, lo que hacen es juntar el avance del plan general con la exposición de la tramitación ambiental. Entonces lo que hay ayuntamientos que lo que hacen es decir que, como va con la parte del avance, la exposición pública es de 30 días, están incumpliendo la ley porque la de información pública de los procesos ambientales es de 45. Cuando se hace eso, luego lo veremos, los procesos tienen que ser de 45 días. Ahí es cuando se analiza la alternativa cero y, entre otras cosas, tienen que dar los porcentajes de crecimiento entre las distintas alternativas en comparación con la primera. Entonces, depende de cómo funcione el proceso, se pone la alternativa cero y se puede decir, como cualquier ciudadano puede decir en las sugerencias de las alegaciones que entiende que su municipio, por tales razones iguales, debe seguir estando. Otra cosa es que luego te hagan caso. Pero sí. Normalmente la alternativa cero, al menos en evaluación ambiental de proyectos, se suele tomar como un trámite, quiero decir, porque hay que ponerla y tal, pero en ningún momento se plantea el redactor ni el consultor ambiental. O sea, realmente, vamos, más que nada porque desde el punto de vista ambiental siempre se atira a cero, o casi siempre, ¿no? Salvo que se inventen que iban a autovía los linces cruzan mejor o cosas así. Pero vamos, hablando, o sea, es un tema que habría que está por explorar un poco, porque hasta ahora, al menos en el planeamiento y tal, se ve como un simple trámite, ¿no? De bueno, hay que hacer unas alternativas, a veces las alternativas son de coña, son la misma, cambiando de sitio, la industria la pongo aquí, pero están ocupando el mismo suelo, o sea, que a veces precisamente por la propia prepotencia se olvida de esa alternativa cero. Sí, a veces, efectivamente, a veces ni siquiera cumplen el formalismo de meterla, aunque no la vayan ni a considerar, pero sí, y eso incumple la legislación ambiental y en principio se tendría que repetir el paso. A ver, dos cosas, van un poco ligadas a las dos preguntas que había antes, ¿no? Por un lado está el hecho de que una vez que se va a ejecutar ya una de las obras, que está dentro del Plan General de Ordenación Urbana, evidentemente, bueno, se produce una contestación ciudadana, que es lo de menos, pero al final esa obra se tiene que paralizar. Se tiene que paralizar porque aparecen restos arqueológicos, ¿vale? La Comunidad de Madrid paraliza la obra, es del Ayuntamiento de Madrid la obra, ¿vale? Paraliza la obra y la Comunidad de Madrid... Patrimonio dice que solamente en 3 supuestos se puede realizar la obra. Los 3 supuestos son económicamente inviables para el ayuntamiento, porque los costes se elevan desmesuradamente. Entonces hay una parcela justo al lado, que dentro del Plan General de Ordenación Urbana estaba como parque. Esa parcela podría, digamos, hacer el trueque, entiendo por lo que habéis dicho, de una modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana, ¿no? Cambio de uso. Claro, se podría hacer el trueque, es decir, bueno, el parque lo colocamos donde están los restos arqueológicos, que no hay que tocarlos, y colocamos la carretera en la otra parcela. Opción planteable, desde luego, es y ahora requiere efectivamente una serie, ¿no? En este caso lo que pasa es que yo creo que el plan general directamente es el suelo urbano, eso. Sí, es suelo urbano. O sea, que es directamente el plan general, sería modificación puntual del plan general. Yo entiendo que sería una modificación puntual del plan general en este caso, y efectivamente sí entiendo que realmente todo es planteable, se podría hacer ese planteamiento ahora. O la opción, digamos, la alternativa cero, en este caso, dado que en la parcela en cuestión no se puede hacer nada, salvo que Patrimonio haga todo,
los estudios arqueológicos de la zona y eso está por ver. La otra de titularidad pública También, sí. De hecho es que cuando paralizaron la obra, un poco como había habido una contestación ciudadana a esa obra, pues para dar las migajas pues terminaron de hacer el parque, que no existía en esa parcela. De hecho es que la contestación ciudadana vino porque todo el mundo pensaba que esa parcela era la que era la carretera, y la parcela que donde fueron a construir la carretera es que era un parque público en aquel momento. Entonces era justo lo contrario a lo que esperaba. ¿Qué? Ya es un logro, los restos arqueológicos no se tapan. No están tapados, se han tapado. Lo que pasa que, claro... Ahí escuchaba yo una canción de gestión que decía tapa y los traseros... A ver, yo te cuento, la historia es que, claro, cuando nosotros tuvimos percepción de que ahí podía haber restos arqueológicos, nos pusimos en contacto con Patrimonio. Patrimonio obligó al ayuntamiento a tener a 2 arqueólogos trabajando en la zona, por si aparecían restos, y claro, como había contestación ciudadana, los viejos del lugar se pasaban todo el día allí. Cuando veían que iban a mover una pala y no estaba el arqueólogo, llamaban a la policía directamente. En Madrid, en Parque Eugenia de Montijo. Caso actual en Aranjuez, en suelo sectorizado, se adjudica a una empresa, Próxima Caja Castilla-La Mancha, este suelo. Hay bastantes problemas con los propietarios de cara a la expropiación de los mismos por parte de esa empresa adjudicataria del suelo sectorizado. Pasan muchos años. Ahora aparece un informe de la Comunidad de Madrid donde dice que hay un interés agrológico sobre esos terrenos, se paraliza todo el desarrollo, y entonces yo pregunto en este caso si eso se puede hacer por un interés agrológico, tanto en cuanto tiene cierta lógica porque está en la vega del Jarano, si se puede hacer, y luego pues si esta empresa adjudicataria desde ese desarrollo habría que indemnizarla por parte del ayuntamiento, por parte de quien sea. Caso era el dicho de expropiación, o sea que eran unos terrenos que se gestionaban por expropiación, ¿no? Sí, ¿se ha realizado alguna expropiación? O sea que al final... Todavía no se ha hecho ninguna expropiación porque los propietarios se niegan a la expropiación de los terrenos. De lo que estábamos viendo antes entonces, de lo que contenía ahí de los planes, de las leyes de suelo, decimos que hay una parte de gestión que es quien toma las riendas de esto. En este caso sería que las riendas las toma enteramente la administración a través de la expropiación. Expropia esos terrenos y después con eso, ¿no? Entiendo que estás hablando de ese caso de expropiación, ¿no? Yo entiendo que es por una junta de compensación del propietario de la casa, y todo eso expropia al resto de propietarios de la junta. Hay dos localizadas. Sí. No, pero eso era un suelo no programado, ¿no? Solo urbanizable, pero bueno, ya está sectorizado. Era. No, pero ¿con qué figura se empezó a tramitar? ¿Con un PAU? Sí. Entonces era solo no programado antiguo, que equivaldría al no sectorizado actual. En ese caso, en principio sí, yo creo que sí se podría denegar, porque no tiene ni siquiera el rango de suelo sectorizado, sino que hay un instrumento de planeamiento general que se está tramitando, se está evaluando, y si pues los criterios, ¿no? Quiero decir, hombre, lo suyo es que en su día, en la evaluación del plan general en el que se previó eso, es cuando se debería haber descartado, ¿no? de raíz. Pero si eso es así, bienvenido sea, ¿no? Quiero decir, curiosamente, el color político de ese ayuntamiento no coincide con el de la comunidad autónoma. ¿Sí coincide? No, mismo. Vale, bien. Porque es un dato también a tener en cuenta, o sea que los informes técnicos y tal, imparciales. En caso de que justo plan de para atrás de un... Claro, solo... No, pero sí, y bueno, lo de todas maneras, lo de las clases agrológicas de suelo, no, o sea, no tienen el rango de... como luego vamos a ver, es que luego vamos a hablar de eso, pero, o sea, no sería una protección tan fuerte, digamos, tan insoslayable como un monte preservado o una vía pecuaria,
pero sí son unos valores objetivos y además en el mapa agrológico de la Comunidad de Madrid, que es un documento oficial, no es una ley ni nada, en la memoria del mapa agrológico no sé si se recomendaba o se establecía que se debían clasificar como protegidos las especies agrológicas 1 y 2, que suelen ser los suelos fértiles de vega, pues eso, pues las vegas sobre todo del sureste de Madrid. Clase 1 creo que no hay en Madrid, que es la que ya es la repanocha, y clase 2. En principio se supone que la clase 2 no se debería utilizar. De hecho, ahora en Perales de Tajuña, que en el plan general también está habiendo ahí una tensión por ese mismo motivo. De hecho, están intentando a ver si cambian la delimitación de los suelos de las clases agrológicas para ver si les cabe lo que quieren meter, pero bueno. Es que tengo datos buenas pero un poco más lejos. Bueno, yo tengo una muy rápida. Nosotros venimos detrás de Tajuña, así que no van a ser dudas a Tajuña. Pero ahora una simplemente de la anterior lámina. ¿En la aprobación inicial la otorga el Pleno o no? Solamente la provisional. Inicial la otorga el Pleno, vale. Es que creo que no lo ponía, me queda un poco pillado. Sí. ¿Lo ponía? Vale. No, es que lo estamos esperando, que salga Pleno para estar, pero estamos un poco... La eleva a la consejería para que hagan la...